Capítulo 57. Bueno, joder. Ciertamente, esa era una forma de decirlo. Elocuente también, pero Shunsui Kyoraku no pudo encontrar humor en la situación mientras veía a Oetsu y Maiya jurar con incredulidad. El resto de la Guardia Real en el Seireitei no era mejor, su expresión atascada en diversos grados de superación. Por otra parte, Shunsui sabía que su expresión no era mejor. Su rostro estaba tenso debido a las emociones latentes que amenazaban con derramarse desde su interior, y estaba haciendo muy poco para reprimirlas. Más allá del dolor y más allá de la incredulidad, solo había ira. Iwatch se había escapado y había explotado cualquier posibilidad de persecución al asestar un golpe crítico al canon de fuego del clan Shiba. Iwatch se había escapado incluso después de lo que había hecho. Por un segundo, un rastro de veneno irracional parpadeó sobre los ojos de Shunsui, mientras miraba a la llamada Guardia Real. Si todos ellos eran tan fuertes, ¿por qué no habían podido defender al anciano en su estado más vulnerable después de que le robaran su Bankai? Por supuesto, la fuerza y las capacidades de Iwatch no se perdieron para él, pero la mayoría de las veces, la muerte de un ser querido causó un sentimiento irracional. Su agarre se apretó alrededor de la empuñadura de sus confiables espadas, las venas se hincharon debajo de la piel de sus antebrazos. Estaba enojado, más enojado que nunca antes, pero no tenía a dónde dirigirlo. Todo lo que tenía ahora era frustración y un ceño fruncido que nadie jamás asociaría con él. Cálmese. La furia acosa a la mente. Recuerda lo que enseñó el anciano. Shunsui sintió las suaves manos de su espíritu Zanpakuto acercándose a él para consolarlo, sus condolencias e insistencia para calmarlo le pedían que aliviara sus cargas, pero no necesitaba eso ahora. Sería muy sencillo buscar consuelo o pensar en su dolor, pero no podía hacer eso. Él no era el único herido, y tenía su deber, no solo como Shinigami, sino como el capitán más calificado después del anciano para asumir el papel de comandante en jefe. Como estudiante de Genryusai, no podía vacilar. Estaba seguro de que dondequiera que estuviera Ukitake en el campo de batalla, su amigo y compañero de estudios haría lo mismo. Entonces, de repente, toda la ira y el dolor se fueron, reprimidos y reemplazados por una calma forzada que no logró el corte. No se atrevió a sonreír ni a mitigar la creciente atmósfera de terror que impregnaba el aire incluso después de que el Kinji había pedido su retirada. En verdad, no quería nada más que gritar de frustración y reproche a sí mismo por lo sucedido. Era alumno del anciano. Claro, había estado preocupado luchando contra su propio adversario, pero no había llegado al punto en que su oponente fuera demasiado hábil. En cambio, había limitado sus propias capacidades para igualar un poco las de su adversario. Se hizo para detener y obtener una lectura sobre las fuerzas enemigas. Intel. El que conoce al enemigo, gana la guerra. Su elección era una de la que ahora lamentaba profundamente. Siempre había tenido plena fe en el anciano y nunca se había molestado en pensar que el anciano alguna vez necesitaría ayuda. Él era la montaña inamovible, el pilar inquebrantable que sostenía la unidad, que eran los escuadrones de la guardia de la corte, y ahora no era más que otra víctima incluida en un informe sangriento. Maldita sea, no quería hacer esto ahora mismo. Quería encontrar un bar, dejarse caer en un asiento y luego beberse su propia cordura. Podría haber ayudado. Podría haber ayudado. Cerró los párpados y un escalofrío recorrió su espalda. Su Bankai era peligroso, y no estaba seguro de si el enemigo podría habérselo robado, pero al menos, si hubiera atacado desde el principio, podría haber interferido en la confrontación con Yamamoto. No lo hizo. Ahora Yamamoto estaba muerto. Muerto. Seguramente más muerto que muerto. Shunsui ignoró las frenéticas acciones de los miembros de la Guardia Real que intentaban perseguir a Iwatch. Habían fallado en su deber y él había fallado en el suyo. La negatividad fue compartida por todas partes, empeorada porque no estaba haciendo ningún esfuerzo por animarse. Con el Seireitei en ruinas, el capitán asesinado y daños colaterales al Rukongai, todo era un desastre con el que había que lidiar. Consideró eludir sus responsabilidades, pero el anciano habría tenido la cabeza para la acción. Simplemente no había excusas para el abandono del deber, emocionalmente discapacitado o no. La derrota de Yamamoto lo golpeó con fuerza, más para él a medida que crecía bajo la tutela del anciano, pero por eso tenía que seguir adelante. Reúne a los muertos. El Seireitei había sido atacado, pero aún no ha caído. Honra el sacrificio de los muertos y un día pronto, los vengaremos a todos. Gritó, amargado y con cara de piedra, pero ocultándolo detrás de la jovialidad fingida por la que era conocido.
Quizás solo su lugarteniente o Ukitake podrían notar la diferencia de cómo actuaba habitualmente y ahora, pero necesitaba transmitir un sentido de confianza a los derrotados, incluso si él mismo no se sentía tan feliz. Alternó entre emociones de resignación y resolución antes de sacar una jarra de barro con alcohol y tragarse la bebida ardiente de una sola vez. Lo necesitaría antes de hacer lo necesario. Nanao saludó al sentir la energía espiritual de su lugarteniente aparecer cerca de él. Le había ordenado que se mantuviera alejada de los combates y se concentrara en ayudar a los heridos al cuartel del cuarto escuadrón. Su ropa estaba arrugada y manchada con manchas de sangre seca, pero no era su sangre, así que estaba bien. Partes de la sangre manchaban las esquinas de los anteojos sin montura que usaba, lo cual era extraño porque conociéndola, ya los habría limpiado. Una pérdida de visibilidad en una pelea fue perjudicial. ¿Sabes qué más fue extraño? Ella no lo estaba reprendiendo con un interminable insulto de abuso cuando él rompió la jarra de barro con alcohol que tenía en la mano y luego se bebió otra. En cambio, se acercó a él mientras él sacaba un tercer frasco, lo tomaba de la mano y luego se lo bebía todo ella misma, con las mejillas enrojecidas por la potencia del alcohol. No te tomé por un bebedor. Finalmente saliendo de tu caparazón, veo, capitán. Con el debido respeto, puedo manejarlo desde aquí. Nanao se soltó el cabello negro de secretaria y usó el pasador para asegurar un vendaje sobre su brazo izquierdo. Debió haberse lesionado en algún momento durante la pelea con el Kinki, observó Shunsui distraídamente, pero no dijo nada y le permitió expresar su punto de vista. Ya ha dado las órdenes de recoger a los muertos como dicta el protocolo. Todo lo que queda es determinar los daños y buscar sobrevivientes, algo que realmente no requiere la participación de un capitán. El capitán en jefe, yo estaba allí cuando el capitán Unohana se fue para tratar de salvarlo solo después de que el enemigo se hubiera ido. Aún no ha regresado. Quizás el comandante. Shunsui usó una mano para bajar su sombrero de paja sobre su rostro. Sabía lo que estaba insinuando Nanao, y era si un rayo de luz brillaba en la oscuridad. Peor aún, se encontró asintiendo con la cabeza ante la oferta de Nanao antes de dar un paso rápido hacia donde había visto caer el cuerpo de Yamamoto por última vez. Fue una decisión errada que no se tomó con la lógica como una falacia, sin embargo, podría ser perdonado por el hecho de que compartía cierta relación no consanguínea pero familiar con el comandante en jefe. Además, Soifon, siempre estricta con las reglas, ya estaba usando a los hombres de su escuadrón para barrer los restos del Seireitei de una manera mucho más efectiva que un Shinigami común. Con ella aún viva, la tarea podría resolverse incluso sin él, aunque ciertamente lo miraría por no ayudar. Por lo que sabía, Kenpachi, Kuchiki y Saijin resultaron gravemente heridos y, por lo tanto, no pudieron contribuir. Shunsui podía ofrecer ayuda, pero en ese momento corría hacia Yamamoto. A una distancia de él, Shunsui vio la figura de Jushiro Ukitake acercándose también, pero su amigo se detuvo cuando Soifon apareció y le dio una parte de su mente. Aún así, el hecho de que Ukitake lo hubiera visto y ya sintió con la cabeza hacia él, significaba que su amigo confiaba en él para verificar la condición de su maestro. Shunsui no se permitiría defraudar, y con otro estallido de energía espiritual, dio un paso rápido hacia donde sintió la firma espiritual única de Unohana. Estaba encorvada sobre el suelo y rodeada de escombros de paredes rotas y tejas rotas. Su tez estaba pálida, haciéndola parecer mucho más frágil que cualquier otra vez que la había visto antes. Capitán Unohana, llamó suavemente, tratando de no distraerla con su saludo. Unohana no respondió, su boca se convirtió en una línea y la expresión se recortó. El sudor le corría por la frente, que se arrugaba cuando su teniente Isane tentativamente se secó el sudor antes de volver a pararse respetuosamente a un lado. Fue solo entonces que Shunsui pudo ver bien con qué estaba trabajando Unohana. Había sangre por todas partes, goteando sobre la piedra y manchando el granito blanco. Yamamoto se había bifurcado en el pecho. El golpe había cortado desde el codo derecho de Yamamoto y atravesó el resto del cuerpo de Yamamoto justo por encima de la cintura. Se las había arreglado para mantener su brazo izquierdo intacto en virtud de que estaba en una posición protegida cuando Iwatch había atacado, pero había perdido su antebrazo derecho, la parte inferior de su cuerpo y cualquier rastro de la abrumadora energía espiritual que Shunsui tenía durante mucho tiempo. Desde que me acostumbré a la posesión de Yamamoto. Shunsui no pudo sentir nada del anciano. Nadie pudo. Yamamoto Genryusai estaba muerto en todo el sentido de la palabra, pero la mera concentración en el rostro de Unohana lo hizo contener la respiración en un breve silencio.
Una capa de Kido curativo azul se extendió alrededor de los restos de Yamamoto y lo cubrió por completo en una cúpula translúcida. Cuando Shunsui miró de cerca, pudo ver un pequeño movimiento hacia arriba y hacia abajo sobre el pecho de Yamamoto, y una oleada de alivio tentativo lo inundó. Quería reír de alegría, pero temía que el ruido pudiera interrumpir a Unohana. Dejó a Unohana sola para hacer lo suyo, y en su lugar se acercó a Isane, quien debió haber estado observando a Unohana desde el principio. La pequeña sonrisa tranquila en su rostro no fue tan forzada como solía ser. ¿Cómo es él?, pidió detalles. Sin embargo, no le iba a gustar lo que iba a escuchar. Se va a morir. Isane le dio la noticia que sacudió el ser de Shunsui, la sonrisa desapareciendo de su rostro. El capitán Unohana solo ha logrado mantener vivos sus signos vitales, pero eso es todo. No le queda la energía espiritual para mantenerse a sí mismo, y cualquier cosa que logre reunir no puede ser retenida en su cuerpo. No tiene largo a menos que... Shunsui comentó bruscamente, el sonido casi como un gruñido herido. Orihime Inoue. Su poder desafía la base de la curación del Kido. Si es ella, podría ayudar. Isane se apresuró a proporcionar. Entonces, ¿a qué estaban esperando? ¿No significaba eso que el anciano realmente iba a morir cuando las reservas espirituales de Unohana se agotaran? El pensamiento era discordante, y más que un poco desconcertante, pero en lugar de ayudar a Yamamoto, Shunsui no pudo evitar notar que el Escuadrón Cero estaba poniendo más énfasis en idear un camino de regreso al Palacio del Rey del Alma. El resentimiento fue lo primero que sintió, ya que decidió abandonar el protocolo Shinigami y solicitar la ayuda de un humano. Era mejor que dejar morir al anciano mientras los demás no hacían nada. Miraron la forma de Yamamoto con pesar, pero ni siquiera se molestaron en ofrecer ningún tipo de ayuda. Sus labios se torcieron en un ceño fruncido, sus cejas se estrecharon ferozmente. La furia vino después del resentimiento de que estaban poniendo la vida del anciano en segundo lugar para cualquier objetivo que tuvieran, pero luego vino la comprensión. No habían pasado más de 40 o 50 minutos y toda la sociedad de almas estaba cambiando. Más precisión, todo el lugar se estaba derrumbando. Shunsui tropezó con sus pies cuando su equilibrio se desestabilizó por las fracturas que se formaron debajo de él y en todas partes que el ojo pudiera ver. Grandes losas de tierra embaldosadas se levantaron y volcaron los alrededores en un páramo de tierra y polvo. Arriba en el cielo, fisuras parecidas a garganta rasgaron el espacio, abriéndose y revelando un vacío negro. No. Esto no puede ser. Shunsui se volvió justo a tiempo para ver a Ichibei de la Guardia Real llegar a través de un Senkaimon guiado por una mariposa infernal. Los otros miembros de la Guardia Real lo notaron con la misma rapidez y acudieron en masa hacia él. En cualquier caso, la atención de Shunsui no se detuvo en Ichibei, sino en el Senkaimon al mundo humano que Ichibei había abierto. Allí estaba su boleto para solicitar la ayuda de Orihime a tiempo, y no dudó en seguir adelante. Incluso si algo estaba sucediendo con la sociedad de almas, Jushiro todavía estaba presente y podía liderar también como él de todos modos. En un abrir y cerrar de ojos, Shunsui apareció frente al Senkaimon, con un pie levantado para pasar. Sin embargo, una mano grande lo detuvo en seco. Es mejor no entrar allí, advirtió Ichibei con gravedad, con voz ronca y hueca. Es peligroso y no durará. Mire a su alrededor y lo entenderá. El suelo se hizo añicos bajo los pies de Shunsui nuevamente, la energía espiritual que comprende la estabilidad de la sociedad de almas, cambió y se rompió para revelar parches del Dangai. El puente entre dimensiones se estaba difuminando. Ya no se veía un camino, sino que el camino se iba acortando hasta hacerse infinitesimalmente pequeño. Si hubiera estado allí durante el proceso, seguramente habría muerto. El conocimiento fue discordante, lo que lo llevó a asentir rígidamente a Ichibei. Cuando Shunsui miró hacia abajo debajo de él, ya no vio las manchas oscuras del Dangai, vio los cielos del mundo humano. Parpadeó ante la pura conveniencia de todo, pero una mirada a Ichibei comprendió que la vista era probablemente la peor clase de mal. Ichibei claramente sabía lo que estaba pasando. Los mundos se están fusionando, dijo Ichibei de mala gana, una mano grande colocándose debajo de su barbilla. Iwachi ha comenzado el proceso de difuminar las líneas entre los vivos y los muertos. Está rompiendo el equilibrio establecido por los antepasados de los clanes nobles del Seireite y al asimilar los mundos juntos. Si permitimos que Iwachi continúe, todo lo que se ha trabajado durante los últimos miles de años será en vano. Esta será la mayor plaga en la historia de la sociedad de almas, y parecería como si Iwachi hubiera golpeado aquí primero.
Las venas de Ichibei se hincharon sobre su piel cuando notó las ruinas del canon del clan Shiba. Los otros miembros del Escuadrón Cero inclinaron la cabeza en su fracaso. Es demasiado tarde. Ya ha comenzado el proceso. Por ahora debemos retirarnos y encontrar un medio alternativo para acceder al Palacio del Rey Alma, derrotar a Iwachi y luego restablecer el equilibrio mundial. Mucho de lo que Ichibei había dicho podría haber significado algo para Shunsui, pero en este momento, todo lo que le importaba era la tensión que podía ver en el rostro de Unohana. Ella no podría durar mucho más. El tiempo era esencial y las explicaciones pueden llegar más tarde. Cuando llegaron Soifon, Ukitake, Mayuri y el otro capitán, tanto inmaduros como no, las discusiones y los gritos comenzaron después de ver la condición de Yamamoto. Esto no debería haber pasado. ¿Qué estaban haciendo tontos después de que envió la señal de que había peligro en el Seireitei? Soifon no se andaba con rodeos. Su escuadrón había sido el primero en reportar avistamientos de individuos vestidos de blanco en la sociedad Sul, pero nadie había podido reaccionar a tiempo. Ella misma era igual de culpable, pero el estrés y la indignación nublaban su juicio. El otro capitán superviviente se erizó mientras sostenía los cuerpos de sus compañeros capitanes heridos. Toshiro parecía tener palabras para decirle a Soifon, pero nunca tendría la oportunidad de convertir esto en una discusión. Yamamoto no podía permitirse el tiempo. Silencio. Todos. Shunsui golpeó su espada contra el suelo, el sonido distintivo se propagó bruscamente hacia afuera. El anciano se avergonzaría de tu comportamiento. Necesitamos orden, estabilidad. Me han dicho que si podemos encontrar a Orihime, hay una posibilidad de salvar al anciano, así que cállate y ponte en orden. El reino ya se está desmoronando y ninguno de nosotros sabe cuánto durará. 10 minutos más, Ichibei proporcionó la respuesta. Y Kifune, tú y los demás ayudan a reunir a tantos Shinigamis heridos como puedan. Cuando el reino se desestabilice, todos seremos expulsados al mundo humano. No podemos quedarnos aquí aunque queramos. No tenían otra opción. El mundo humano y la sociedad de almas se estaban fusionando. Shunsui miró hacia la extraña estructura en forma de estrella en el nivel más alto de la sociedad de almas, que estaba rompiendo el equilibrio entre los mundos. Podía decir que a Ichibei y los demás les gustaría nada menos que abrirse camino hasta allí, pero actualmente no había nada que se pudiera hacer. Una retirada táctica era la única respuesta en ese momento. El Shinigami Kisuke Urahara tiene una base de operaciones, se movió Ichibei para tomar el mando. Nadie se movió para oponerse a él. Detesto a ese hombre, se quejó Mayuri ante la proclamación, pero al igual que los demás presentes, siguió adelante con la sugerencia. Puedo respetar su intelecto, por lo menos. Los veré a todos allí, dijo secamente Shunsui. Ichibei planeaba esperar los 10 minutos completos para reunir a tantos heridos como fuera posible, pero es posible que Yamamoto no tenga que esperar tanto. Ichibei miró la condición de Yamamoto e implícitamente estuvo de acuerdo con las palabras de Shunsui. En un paso, Shunsui se dirigió hacia el cielo de Karakura Town. Debido a la difuminación de los límites entre los mundos, los espiritualmente conscientes se encontraron con la extraña vista del Seireitei flotando en medio del cielo. Para Shunsui, significaba que no tenía que viajar a través de Dangai. En una ciudad de millones, tuvo que localizar a Orihime. Era una tarea mucho más sencilla de lo que nadie podía imaginar. Sabía cómo se sentían Orihime y la otra energía espiritual de Ryoka, y quizás lo más obvio de todo, era que alguien espiritualmente consciente estaba parado congelado en su lugar. La vista del Seireitei desmoronándose en el cielo habría sorprendido a cualquiera, especialmente a un cierto grupo que se movía en grandes cantidades. Un grupo de humanos familiares lo estaban mirando mientras se dirigía hacia él. Shunsui los reconoció como la Ryoka que se había infiltrado en el Seireitei para ayudar a rescatar a Ruki y a Kuchiki. Sin embargo, hubo varias adiciones nuevas con las que ni siquiera él estaba muy familiarizado. Todos llevaban uniformes de la escuela secundaria Karakura con Orihime liderando a todos desde el frente. Tatsuki, Keigo, Chizuru, por favor confíen en nosotros, suplicó Orihime. Necesitamos llegar a la casa del señor Urahara. Él sabrá lo que está pasando. De hecho, este no es el momento para preguntas. Alguien viene. Ishida miró hacia el acercamiento de Shunsui. Shunsui inclinó su sombrero de paja a modo de saludo, pero no podía permitirse la ociosidad. En lugar de hablar de inmediato, se acercó directamente a Orihime. Lo siento, pero necesito tu ayuda. Él la levantó de manera abrupta y cuidadosa, incitándola a gritar. Parra, déjala ir, sórdido bastardo.
En cualquier otro momento, le habría hecho gracia que un humano le diera una patada en la cara, pero este no era ese momento. No se inmutó, ni siquiera sintió el ataque. En cambio, en su frustración por toda la distracción, inconscientemente filtró un poco de su presión espiritual. Su agresor, una chica poco femenina, inmediatamente estaba jadeando y esforzándose por mantenerse en pie. Era como si alguien acabara de darle un puñetazo en el estómago, un jadeo ahogado escapó de su garganta. Tetsuki para. No es un mal tipo, trató de razonar Orihime antes de dirigir su atención a Shunsui. ¿Puedes decirme qué está pasando? Yamahiji va a morir si no me apresuro. Shunsui dijo secamente mientras hacía todo lo posible por controlar su presión espiritual. Tatsuki, Keigo y Chizuru, que eran los más afectados, suspiraron visiblemente de alivio. Además, el mundo se va a cagar en este momento, así que sugiero que vayas a casa de Urahara como lo estabas haciendo. Cuanto más rápido, mejor. Dijo Piece. Shunsui miró al Seireitei que se desmoronaba en el cielo del mundo humano y vio a Ichibei que ya llevaba a los otros Shinigamis hacia el de Kisuke. Esto facilitó las cosas. Probablemente se habían llevado a Yamamoto con ellos, que todos podían reunir en la tienda de Kisuke. Teniendo esto en cuenta, Shunsui se dispuso a huir. Espera, gritó Orihime, no a Shunsui, sino a Sado e Ishida. Si algo peligroso está sucediendo en la ciudad, tenemos que atrapar a Yuzu. Yuzu. Ese era un nombre con el que Shunsui no estaba muy familiarizado, pero no era difícil ver que debía haber sido una persona importante con la forma en que tanto Sado como Ishida se tensaron. Sado, llévate a todos y vete. Iré a buscar a Yuzu y luego me reuniré con el resto de ustedes allí. Ishida se subió las gafas y desapareció en dirección a la clínica Kurosaki. Esto no tomará mucho tiempo. Con su pieza dicha, Orihime le hizo señas a Shunsui para que se moviera tan rápido como quisiera, y rápido lo hizo. Unos pocos parpadeos, imágenes borrosas y destellos más tarde, y ambos llegaron frente a la tienda de Kisuke. Los Shinigami liderados por Ichibei ya estaban ayudando a dejar a los heridos, mientras Kisuke parecía hacer un balance de la situación con Ishin y los hermanos Shiba. ¿Qué pasó? Preguntó Orihime, con un temblor en su tono. No hay tiempo. Shunsui no se molestó en responder y, en cambio, la condujo con cuidado hasta donde vio a un Ana casi colapsando de agotamiento. Había mantenido vivos los signos vitales de Yamamoto incluso mientras la sociedad de almas se fusionaba con el mundo humano. Ayúdalo. Por favor, la voz de Shunsui era frágil, concisa. En respuesta, Orihime asintió rápidamente y desplegó una barrera naranja que envolvía lo que quedaba de la forma de Yamamoto. Mientras tanto, Shunsui comenzó a caminar, tratando de distraerse de mirar la mueca de dolor en el rostro de Orihime. ¿Seguramente el viejo no iba a morir? No. No, él no lo pensaría y la dejaría trabajar. La intensidad de su presencia puede afectarla negativamente, por lo que fue con desgana que la dejó sola y se unió a las discusiones de sus compañeros capitanes. Todos los capitanes estaban criticando el fracaso del otro, y eso no los llevaba a ninguna parte. Shunsui tenía la mitad de la mente en poner fin a todos los gritos, pero a su manera, podía usar la distracción. Ichibei había reunido a los miembros de la Guardia Real y todos estaban discutiendo en voz baja cuando sucedió lo improbable. Un rayo se retorcía en el cielo, los zarcillos se bifurcaban hacia arriba y sobre el contorno de un borde redondeado. Bajo el poder de Iwatch, había comenzado el proceso de asimilación mundial. Esto significaba que la sociedad de almas, el mundo humano y Hueco Mundo se estaban fusionando a la fuerza en uno. El proceso ya había sucedido para la sociedad de almas y el mundo humano, lo que significaba que solo quedaba un lugar. Hueco Mundo. Increíblemente, estaba luchando contra la influencia de Iwatch, un espectáculo que nadie se perdió. ¿Cómo podrían hacerlo cuando gigantescas espadas se manifestaron alrededor del borde exterior de lo que solo pudo haber sido el mismo Uceo Mundo? Cada arma estaba preparada y apuntada hacia la formación en forma de estrella en lo alto donde residía Iwatch, y luego comenzó el Armagedón. El sonido implacable del acero chirriante resonó en el aire cuando las proyecciones espirituales se dispararon y golpearon las 72 barreras del Palacio del Rey de las Almas. Era un espectáculo que los espiritualmente inconscientes no podían ver y, sin embargo, producía fenómenos naturales. Los vientos rugieron, los fuegos estallaron de la nada. Gales golpeó la ciudad, rompiendo cristales y causando pánico en la calle cuando los cables se partieron de los postes de telégrafo.
Las barreras alrededor de la estructura en forma de estrella se deformaron y se doblaron, antes de que las sombras negras como criaturas, devolvieran el fuego sin que ninguno de los lados retrocediera, y luego un silencio absoluto se instaló abruptamente. Ambos lados simplemente se detuvieron a la vez, como si aceptaran un pequeño respiro, y un indulto. Todo el intercambio había sido una prueba, un calentamiento. De repente, la espada alrededor de Hueco Mundo desapareció para ser reemplazada por algo que se sintió mucho más letal. Una capa de llamas pulsó, dos nuevos tipos de espadas más allá del tamaño de la imaginación humana manifestándose. Uno para cortar las montañas, otro para provocar los fuegos de la condenación. La cantidad había sido reemplazada por la cantidad, pero ninguna espada se movió para atacar. Si se desataran, no solo se vería afectado el palacio del Rey del Alma, sino también las personas en el mundo humano. Un alto el fuego. Shunsui soltó la respiración que había estado conteniendo inconscientemente y, al igual que los demás, sintió que el miedo se apoderaba de ellos. ¿A qué tipo de monstruos se enfrentaban aquí? Incluso la máscara de confianza de Soifón se había hecho añicos para revelar una mirada de impotencia que ni siquiera la presencia de Yoruichi podía mitigar. Se estremeció, las manos tirando de su ayori rosa para envolverlo con más fuerza. En cuanto a Ichibei y los otros miembros de la Guardia Real, parecían intrigados e ilegibles en el mejor de los casos. ¿Cómo se supone que competiremos contra eso? No sabía quién lo decía entre la multitud de shinigamis, pero lo que todos sí sabían era que destrozaba cualquier apariencia de moral que cualquiera pudiera reunir. Él mismo carecía de una respuesta segura para afrontar la situación. ¿Necesitaremos aliados? La voz críptica de Kisuke atravesó el sombrío silencio. El primero en entender lo que Kisuke acababa de sugerir no era nadie del Seireitei o del mundo humano, sino que era Jin Ichimaru quien estaba atado en varias capas de hechizos de Kido y sostenido por Tesai. ¿Ginebra? ¿Jin Ichimaru el traidor? Shunsui tuvo que parpadear para ver si veía bien, pero la cantidad de frotarse los ojos no hacía que Jin desapareciera. Por lo tanto, esta no era su imaginación jodiéndolo entonces. Las otras personas que reconocieron a Jin se quedaron mudas antes de que las llamadas para ejecutar al traidor se hicieran para gran incomodidad de Rajiku, que se cernía sobre Jin y parecía listo para atacar a cualquiera que se acercara con malas intenciones. Afortunadamente, Shinji Hiroko y su grupo de visores hablaron desde donde ya estaban descansando en la tienda de Kisuke. ¿De qué aliados hablas, Kisuke? No nos queda ninguno. Tampoco queda prácticamente nada del equilibrio anterior en el mundo. La única nueva adición de poder de lucha que tenemos son los humanos nuevos que pueden vernos. Haz más detalles sobre los aliados, amigo astuto. La sonrisa en el rostro de Shinji no llegaba a sus ojos. Si la inteligencia del hombre era algo por lo que pasar, como Jin, probablemente había adivinado a quién se refería Kisuke también y no le gustó ni un poco. Shinji parecía horrorizado, desafiando a Kisuke con los ojos entrecerrados, a sugerir incluso que sacara el tema. Déjalo caer. Shunsui podía leer entre líneas y los mensajes silenciosos entre Kisuke y Shinji. Él mismo tenía curiosidad por saber que alguien tan alabado por su inteligencia como Kisuke sugeriría como un aliado en quien confiar. Aizen y el basto de Uite, fue quien sugirió Kisuke después de lo que acababan de presenciar. Jin se reía. Nadie más lo estaba.